hacia acá. Marica, se me rompió algo. ¿Qué pasa cuando una de las rutas más brutales de Colombia se interpone en tu camino? ¿Y si la decisión de enfrentarla o rendirte depende de una simple moneda? Esta no es solo la historia de una rodada en moto, es la historia de cómo 5 amigos y una decisión al azar nos llevaron al límite de nuestra resistencia en una noche que ninguno de nosotros olvidará jamás. Todo comenzó una mañana en Bogotá. El punto de encuentro, una estación de gasolina. Mi moto, una BMW F900 ES Adventure, una bestia de más de 250 kilos. El plan, intentar una vez más la mítica Ruta del Quemado. Poquito. ¿Listo? Ya huele a clutch quemado. Ya había tenido un primer encuentro con esta ruta en el 2022. Apenas estaba aprendiendo a manejar un moto durante un curso con los duros de Capital Rider y sabía a lo que nos enfrentábamos. Fue una de las rutas más difíciles que he hecho. Por cierto, les dejo el link del video en la descripción para que entiendan la magnitud de este desafío. El equipo estaba listo. Helad en su KTM 890, Cristian y Iván en las imponentes 1250, Carolina en su Ágil 300 y Santiago en su Honda XR 190. Un grupo variado, pero con la misma sed de aventura. Nuestro primer destino nos sacó de la ciudad por el barrio El Codito. Dejábamos atrás el asfalto conocido para adelantarnos en lo impredecible. Después de un buen desayuno, llegó el primer desafío. El camino, después de Gachetada, estaba totalmente destrozado. Decidimos pasar por turnos. Yo, cerrando el grupo, me detuve para ayudar. Y entonces comenzó el caos. Adelante, Iván pasó sin problemas, pero Santiago se fue directo a una zanja. Mientras lo ayudábamos, Carolina, con una valentía increíble, aceleró y pasó limpiamente. Con mucho impulso, ella avanzó bastante, pero llegó a un punto donde había un pequeño montículo. Ahí se detuvo por un segundo. Pensé que tenía que ayudarla, pero ella sola salió de ahí. Bueno, saquemos esta entonces, muchachos. Mientras ayudaba a Santiago, solo pensaba lo genial que era poder levantar esta moto y acomodarla donde uno quisiera en el camino. Uno. Luego Cristian con su enorme 1250 derrapó un poco y se atascó. El trabajo en equipo apenas comenzaba. Llegué a ponerme un poco de mal genio porque me estaba botando todas las piedras. Cristian, yo creo que gastó un poco más de su Sanaki Wild, más de lo debido en esta subida. Pero entre todos, miramos la forma de poderlo ayudar. Luego con Cristian y los muchachos retrocedemos un poco para que esta 1250 tomara un poco de impulso, cogiera algo de momento y subiera esa colina que no podía pasar. Luego lo intentó Iván y con mucha técnica pudo salir solo de este lugar. Igualmente lo hizo Carolina y Helad. Llegó mi turno. Superé la parte más difícil, pero llegar a la cima casi me voy al suelo. Por suerte, Santiago y Iván estaban ahí. Esa es la primera regla del off-road. Nunca estás solo. No me. Hola. ¿Qué hago? Bueno, yo vine a hacer BM al fallo, entonces. ¿Listo? Viene para acá. Estoy cumpliendo mis metas. Listo. Moto tienda. Es la primera, pero suave.
El lad con su 890 tenía unos problemas. Decidí bajarme para ayudarle un poco. Luego me tocó intentarlo nuevamente a mí. El nerviosismo ¿Listos? aumentaba. No moral, no, que no sea trágico. No, mejor no, porque yo soy carro loco. Yo puedo salir a la derecha o a la izquierda. Claro, yo no me haría ahí. ¿Listos? No empujes. Ahí no la saco. Y luego, una pequeña recompensa, moras silvestres, el sabor de la victoria. Creíamos que lo peor había pasado, pero estábamos muy equivocados. Unos kilómetros más adelante, Carolina ¿Algún pinchó. comentario, Carolina? Santiago, que es el que tiene más habilidades mecánicas del grupo, se puso manos a la obra. Le puso el parche, se montó la llanta y cuando creíamos que estábamos listos, surgió un nuevo problema. Faltaba una de las 3 palancas de despinche que había traído Carolina. Desaparecida. Nos tuvo 30 minutos buscando como locos por todo el lugar, pero no había rastro. Mientras la frustración crecía, Santiago recordó algo. Antes de perderla, había notado un pequeño bulto en la llanta. Y de repente, a mí se me vino una idea loca a la cabeza. He escuchado casos, les dije, de cirujanos que olvidan instrumentos dentro de sus pacientes. Nos miramos, pensábamos que esto no podía ser, ¿o sí? Desistimos de buscar y la curiosidad nos ganó. Santiago volvió a desmontar la llanta y allí estaba. La palanca había quedado atrapada adentro. ¿Qué fue? Metió la palanca ahí, ¿Dónde está la palanca? Vamos a montar todo antes de la montaña. Hacer inventario. No le ¿Cuántos sospechosos tenemos? Cualquiera puede ser culpable. Nos echábamos la culpa los unos a los otros, pero nadie sabía esa palanca cómo terminó ahí. Con la llanta reparada y una anécdota increíble, llegamos al Parque Natural Vista Hermosa. El objetivo, buscar al esquivo oso de anteojos, el único oso de Sudamérica. Mientras explorábamos, Carolina tuvo una de esas caídas en parado que todo motero conoce. Parece que la tierra reclamaba su cuota de humor. Hombre. No vimos al oso de anteojos, pero lo que sí pensaba era que el único oso que vimos ese día fue el oso de haber dejado la palanca dentro de la llanta de Carolina. El día seguía poniendo a prueba a Santiago. Él estaba cerrando el grupo. Yo estaba justo adelante de él. Pero en un momento dejé de verlo. Así que decidí esperarlo. Pero no regresaba. Cuando ya estaba a punto de devolverme, él apareció, indicándome que se había detenido a tomar fotos. Luego de un tiempo pasó exactamente lo mismo. Dejé de verlo por 30 segundos. Así que detuve mi motocicleta y decidí buscarlo a pie. O sea, te fuiste fue por este Unos lado, metros o más por adelante, la que tiene las líneas. lo vi empujando su motocicleta. Al parecer, tenía una fuerte caída por resbalarse en placa huella. No. Pero entonces te resbalaste fue ahí. Sí.
No, lo importante es que estás bien, weón. Luego continuamos y nos dirigimos hacia un puente cerca de Gachetá, donde Santiago tuvo una nueva caída en parado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? Ahí decidimos parar un rato y bajarnos al borde del río para descansar y reagruparnos. Pero al salir pareciera que el suelo tuviera imanes, porque al intentar salir de la zona del río, un poco de arena suelta me jugó una mala pasada y también caí en parado. No, me caí. Dejamos Gachetá y nos dirigimos a Ubalá, bordeando la impresionante represa del Guavio, pero la belleza del paisaje escondía peligros. Santiago en una ocasión casi pierde el control en una curva y luego el susto más grande del día. A Carolina se le cayó el espejo. Instintivamente bajó la mirada. En ese segundo la moto invadió el carril contrario. Justo en ese instante 2 motos salieron de una curva. Fue un milagro. El pito, su reacción. Si algo hubiera fallado, la historia sería muy diferente. Estuvo cerca. La tensión se liberó al llegar a los túneles del Guavio. La emoción de Carolina fue tan grande que su grito de alegría asustó a otro motociclista. Carolina se puso a gritar y asustó al señor de la moto. Señor, ¿cómo que pasó? Necesitábamos ese momento de euforia, porque no sabíamos lo que nos esperaba. Hicimos una breve parada para admirar la represa del Guavio. Y es que no es cualquier embalse. Su presa fue, en su momento, una de las más altas del mundo. Un verdadero coloso de la ingeniería que por sí solo genera una parte muy importante de toda la energía que consume Colombia. Tras contemplar este gigante, retomamos el camino. Una gallina casi suicida le dio un buen susto a Cristian. Justo al llegar, un arco iris nos dio la bienvenida a la base del Alto del Quemado. Una señal ambigua antes de enfrentar la bestia. Finalmente, llegamos a nuestro destino después de recorrer algo de off-road con un poco de lodo, el Alto del Quemado, un lugar mítico. El plan era bajarlo para luego enfrentar la verdadera prueba, volverlo a subir. Diviértanse. Esto es solo la bajada. Y está lloviendo. Está lloviendo. Rey. Esperemos que pueda frenar más de 250 kilos. Dice el manual 250 kilos tiene esta motocicleta. Pero no cuentan mi lastre, que me puse a dieta, y tampoco cuentan las defensas. Las defensas no cuenta la gasolina, por ejemplo, los líquidos. Entonces vamos a darle a una de las míticas de Colombia, el Quemado.
Hay que guardar energía. Uf, miren ese deslizamiento allá al fondo. Pero al parecer se ve mucha reparación. Y en esta curva un amigo siguió derecho subiendo. Tocó bajar la moto, sacar la moto de ese lugar de acá, como entre 10 personas, con cuerdas y demás. El tipo siguió de aquí hacia abajo, allá hacia Barranquita. La bajada fue técnica y a la vez un poco complicada. Luego llegamos a la base. El sol empezaba a caer, eran las 5:40 de la tarde. Y aquí la duda nos invadió. Carolina estaba nerviosa. El resto dudábamos. Se hacía de noche, estábamos cansados. Y la decisión se tomó de la forma más aleatoria posible. Llegamos a el inicio del Alto El Quemado. Ahora vamos a mirar si la subimos de vuelta, que es más cercana, o decidimos seguir derecho, dar una vuelta un poco más larga pero segura. Lanzamos una moneda al aire. Cara, subíamos de vuelta al Quemado. Sello, buscábamos una ruta por los llanos orientales, un poco más larga pero más segura. Son las 5:40 y obviamente no queremos arriesgar tanto, no queremos pues hacerla tan de noche, pero lo importante es que si nos devolvemos nos demoraríamos un poco más, igual es mucha trocha, pero si subimos de regreso la hacemos más tiempo. ¿Cómo es? Ahí nos vamos de aquí para arriba. Nos vamos para arriba y elegimos que si es sello. La suerte estaba echada. Íbamos a intentar la subida del Quemado de noche. Y claro, hay un poco de nerviosismo porque pues hay comentarios divididos. Y Carolina está ahogando más de bajar. La subida es complicada. Carolina y Santiago muy valientemente arrancaron de primeros con todo el impulso. Luego era mi intento. Tenía muchos nervios ya que empezaron a caer pequeñas gotas de lluvia en el suelo. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero vivirlo es otra cosa. La subida del Quemado tiene aproximadamente 15 kilómetros, con un desnivel positivo de 1800 metros, una pendiente casi del 12% en promedio. Aunque en esta ocasión no había tanta roca suelta como en ese 2022, la pendiente seguía siendo un desafío. Hay que cuidar mucho el embrague. Creo que le llaman el Quemado precisamente por esto, por el embrague. Muchos queman la llanta y creo que es importante también no alcanzar. Bueno, que la pierdo ahí. Se la baja un poco. Para descansar un poco. Más adelante
Vi a Carolina, que se había caído. Voy a parar. Intenté frenar para ayudarla y ahí perdí todo el impulso. Dime. No, te ayudo. Sí. Sí. Estamos contra la pendiente. Entonces sí toca traer la cola para acá donde estamos nosotros y ahí sí tratar de levantar. ¿Listo? Entonces vamos para acá. ¿Listo? Uno. Duele, yo sé, duele. Pero... Listo ya. Sí. Va para arriba, carito. Mía. No, mía. Va, listo. Mande, carito. Juega con el embrague. Después de ayudar a Carolina, tenía que mirar la forma de salir de ahí. Mándala. ¿Sí? No, yo creo que sí la coronó, güey. Intenté un poco tratar de salir de ahí, pero la inclinación era muy pronunciada. La moto derrapó un poco que me hizo perder el control y caí la primera vez. Ya doy la vuelta entonces. ¿Qué pasa, Barret? No me caí. Bueno, marica, entonces yo voy a darle la vuelta. Está en primera, sí. Cristian me ayudó a levantar la motocicleta. Vamos a darle la vuelta. Luego decidí dar la Dale, vuelta en aprovechemos U la pata. para buscar un lugar Y todo con para este menos lado. pendiente. ¿Qué quieres hacer? Pues acá intentar dándole. Listo, dale. Listo. Y ahora bloquear para allá. Pero es que se me va para allá. Listo, dale. Creo que se me va a caer, güey. No. Espérame un momento. Y ayúdame a tener. Apágala. ¿La tienes ahí? Sí. ¿Estás cansado? No, hágale. Tenla ahí al equilibrio como hacia allá. Sí. Empújame la moto, eso. Perfecto, güey. Listo, ya me descuento. ¿Listo? Ahí voy. Puta, me caí, déjala ir. Lamentablemente ahí también me caí. Cristian una vez más me ayudó a levantarme. Voy a arrastrarla de acá. Marica, se me rompió el no. Ahí, tenla ahí. 1, 2. 1, 2. ¿Listo? Vamos para arriba. Se cayó, espera. Ahí está en primera, ¿sí? Sí. 1, 2, 3. A ver si toca que se suba. Ahí. Bájala, la pata. Listo, la tierra. Bueno, listo, mía. Suelta ahí, Cris. No. Suelta ahí.
Vamos arriba. Luego tomé impulso en este pequeño valle y ahí empecé a subir nuevamente. ¿De una? Esperé un poco a Iván y a Cristian. Gracias, Cristian. Iniciamos el ascenso los tres. El camino seguía colocándose crítico. Pero justo cuando pensábamos que no podía ser peor, el cielo se abrió. La noche llegó, con una neblina tan densa que no veíamos a 2 metros, y luego una lluvia torrencial. Nosotros no nos habíamos colocado los impermeables. Después de manejar por 30 minutos que parecieron una eternidad, encontramos una pequeña cabaña. Estábamos empapados, temblando. Nos secamos un poco en este lugar y decidimos regresar hacia Bogotá. Ese regreso fue una prueba de supervivencia. Cruzamos el páramo helado, el frío era insoportable y recordé una técnica que usé en la Patagonia en invierno para usar el calor del exhausto. Fue un pequeño alivio en medio del sufrimiento. Horas después, de madrugada, llegamos a Bogotá. Cansados, mojados, adoloridos, pero lo habíamos logrado. Juntos, mirando hacia atrás, esta aventura fue una locura. Estuvo llena de errores y sustos, pero cada obstáculo nos enseñó algo, sobre las motos, sobre la ruta y sobre todo sobre nosotros. Nos enseñó el valor de la amistad, de ayudarse sin pedir nada a cambio y de que a veces las mejores historias comienzan con una simple moneda lanzada al aire. No puede ser. ¿Y es que quién fue el culpable? ¿Quién diga la verdad? Qué diferencia sacar estas llantas. Esto es lo bueno de invertir en unas buenas llantas. Claro. Que unas buenas llantas con un compuesto suave facilitan este tipo de cosas. Unas llantas Estás diciendo que tienes buenas económicas con un compuesto duro le hacen sacar caras verdes cuando le toca hacer esto. O lo más estas son duras, por ejemplo. Ya está belleza. Pero son Pero para que se Sellomatic. pinchen es más... Son Sellomatic. Son Sellomatic, pero la composición es Dakar, se llama. Ah, ¿esas son las de acá? Ajá. Que para que se pinchen en teoría es que toca uno dispararles. Claro, ¿no tienes compresor eléctrico?